Buenas, bienvenidos a Vela y Vai, ya estamos aquí otra vez. Hola. En Quack FM 103.4, estamos en directo en Twitch y podéis vernos, seguirnos en Instagram en @VelaYVaiRadio. Y aquí saludando al directo de Instagram de nuestra invitada que todavía no vamos a desvelar. Muy bien, Cris. ¿Qué tal? Muy bien, pues muy bien. ¿Todo Muy bien? bien, muy bien, Pues sí. vocacionales. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Rezamos mucho? Engordamos mucho, querrás decir. Sí, muchas procesiones. Profesiones pocas. No. Procesiones Solo comer, cuantas. comer y comer. Yo Y procesión recibir. ninguna fui a ver, ninguna. Pero bueno. Me gustaría ir porque me gustan las procesiones. Sí, ¿eh? Sandrita, mí a me Ferrol. gusta. A Ferrol, mi madre estuvo en las de Ferrol. Y que había mucha gente, creo. 7.000 personas. Colócate bien el micro, Sandrita. 7.000 personas. 7.000. Sí. Mi madre querida. No entraba un alma más en Ferrol. Hice mi procesión a Sueiro, Sí. que me invitaron a comer. Sí. Gracias. ¿Y pudiste salir Sí. de allí? Pude salir tarde. Vas Tarde. a comer y sales después de la cena, como Claro, siempre. Pero como tú cuando vas siempre. a Sueiro ya sabes cuándo entras, nunca sabes cuándo sales. ¿Cuándo te vas? Sí. Sí, es mi casa. Ah, vale, vale. Esa es la casa de Sandra. Es mi casa. Que eso lo recibí en toda la Semana Bueno, hoy Santa. nos falta nuestra colaboradora Patri Castrillón. Le mandamos un Sí. besito. Sí, que- Patri, te que echamos de estás- menos, vuelve. Está por el mundo, es una viajera por el mundo. Bueno, Hombre. si es para disfrutar no nos importa nada. Sí, lo está pasando muy bien, yo creo, ¿eh? está Sin pasando nieves muy y bien. Barcelona, sí, a ver, de todo. Pero Patri, vuelve, te echamos de menos, ¿eh? No nos Claro. olvidamos de ti. Tenemos una colaboradora, ¿eh? A Que- ver. Que si Madrid, Ya, que pero si que- no sé qué, que dijo que nos iba a contar. Sí, Ya vos sí. contaréis. Sí. Muchas Tiene ganas de mucho que que nos cuentes, contar, ¿eh? Patri. Hombre, sí, es que hace unos cuantos programas que no viene. Ay, sí, pobrecita. Unos cuantos. Bueno, yo tengo muchas ganas la de echo de presentar a menos. nuestra invitada, porque es que hoy estamos súper emocionadas y súper contentas porque nos Sí. hace mucha ilusión la visita que tenemos. Sí, Pues a sí. mí me hace mucha ilusión. Mucha, ¿eh? yo soy mi fan. Sí, porque además es que la seguimos en Instagram y comentamos cositas. Ah, ¿viste lo que colgó? ¿Viste qué foto? Sí, Mira, la tal. seguimos desde hace años, Sí. ¿eh? Bueno, yo no. Y Yo yo, me acabo, sí. pero me yo me encantó. acabo de enterar. Dios, qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí, sí. Que nos conocemos desde los 14 años, por lo menos. Sí, sí. Coruña sí, es un sí, pueblo con semáforos. Sí, 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 sí. Bueno, pues tenemos a una chica muy maja que hace unas fotos increíbles que consigue que eches de menos un sitio aunque vivas en él. Sí. Son pura emoción, morriña, tienes unos atardeceres increíbles y ve corazones por todas partes. Ella es Super Carmen. ¡Yay! Bienvenida, Carmen, gracias por venir. Gracias Muchas por gracias. invitarme, de No, verdad. muchas Carmen, estamos gracias. encantadísimas. Sí, Gracias. nos hace mucha ilusión. Y a Pues mí, sí. de verdad, en cuanto me lo dijisteis fue como, ¡guau, qué bien! ¿Cómo Sí, te mola? apuntaste enseguida. Sí. Enseguida. Bueno, yo me apunto en bombardeo, pero Bueno, ya cuando se vi ve. que había venido Chus, que es mi amor, Claro, y no dije, me esta, extraña. la trataron tan bien, pues espero que también. Un besito a Chus, que Chus, también es que fue una es- gozada tenerla aquí, ¿eh? Vamos, La un verdad ser de luz. que- Sí. Tiene Una que volver maravilla. porque yo no la conozco. que Marta tiene no que la volver. conoció, No, me dio no coincidí, pena. Sí, no coincidí Que no. con Bueno, ella. Chus volverá, un día venid las dos juntas. Pues y sí, hacemos aquí un- ay, Ay, sí, vale, me me encantaría. encantaría. Y hacemos aquí terapia de grupo. cuarentonas. Sí, sí. Perdona, Bueno, de de cincuentonas. O No, 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 cincuentonas. cuarentonas. Bueno, terapia sí. de peri. De perimenopáusica. Sí. Más bien. Ay, ay. A mí me vale. Claro, y por qué Claro no, que una sí. charla así de chicas. Pablo que nos ponga la música. Pobre Pablo, se va a aburrir un poquito. Que va, hombre, sí, Pablo se lo pasa pipa con nosotras. Sí, Bueno. hombre, sí. Aquí Bueno, sigue pues con vamos nosotras. Aquí sigue. con Carmen que nos cuente cómo empezaste con esto de la fotografía. Pues la fotografía llegó a mi vida así de una manera un poco casual, porque yo tuve un problema de salud y de repente pues no podía salir a la calle. Entonces pues me regalaron un ordenador, empecé a editar fotos del Paint, fotos prediseñadas de Windows, y empecé a ver pues que me gustaba mucho lo de retocar, editar y todo eso, pero estoy hablando del Pleistoceno, porque Claro, el es que te iba a Paint- decir El eso Paint, cuando, es que ya el claro. Paint. Y Madre cuando estaba mejor, aquellas épocas en las que estaba mejor y volvía, entraba, salía del hospital, volvía para casa, pues me regalaron una cámara, empecé a hacer fotos, me empezó a gustar, aquello me enganchó y luego me di cuenta de que las fotos, gracias a las fotos que había hecho cuando estaba bien, pues recordaba los paisajes que había visto cuando estaba bien, que luego no podía porque tenía que estar en casa, en un hospital, y ¿verdad? Entonces pues me empezó a gustar y empecé a subir fotos. Con una página web, es que claro, estoy hablando de cuando Franco era corneta, o sea, es que estoy hablando de muchísimos años, y había una página en la que puntuaban tus fotos y aprendí, o sea, simplemente fue así, aprendí a no torcer un horizonte,
y luego ya es un poco, pues, una cosa llevó a la otra, empecé a hacer fotos en el D, empecé a conocerme gente y hasta hoy, que las hago ahora un poco por hobby. Pero eres, o sea, autodidacta, o sea, o hiciste Yo cursos. soy autodidacta total. Total. Esas Artista, fotos. es Ordenador, practicar, Total, paint. sí, totalmente autodidacta, sí. Y bueno, pues fui a también un poco, al final es formar el ojo, aprender, esto es como el que hace crochet, ¿no? Bueno, Pues que pero va tienes mirando. habilidad, tienes Sí, un don hombre, a ahí, ver, ¿eh? un Yo poco creo que de la don, sí. fotografía, más que don, es gusto en componer. Esto es como, siempre lo digo, es como decorar una casa, ¿no? Al final decoras una casa con gusto, puedes tener muchísimo dinero que no Que Y no tener tienes un- gusto. un Sí, churros, entonces yo creo claro. que es un poco gusto en componer y luego cada vez hay más gente que hace fotos. En aquella época éramos pocas chicas, ahora ya cada vez, gracias a Dios, hay muchas chicas que hacen fotos. Menos mal. Que me siguen, o sea, y sigo a muchas chicas que hacen fotos maravillosas, pero en aquella época yo era una de las únicas que hacía fotos así en Coruña. Fuiste pionera. Y mi nick es así como llamativo, entonces pues empezó a llamar y bueno, pues una cosa llama a la otra y la verdad es que tengo una comunidad de gente súper riquiña que me siguen, me aplaude, no tengo cero haters, o sea, por lo menos no me llegan. Entonces pues estoy muy contenta, me hace mucha ilusión la Tienes verdad. mogollón de seguidores. Una ¿Cuántos pasada. eran? Una No, No, no barbaridad. tengo tantos, fíjate, se lo comentaba otro día a mis alumnos, yo no tengo tantos seguidores, sino que tengo fiel. O sea, yo subo Claro. una foto y tengo muchos likes porque tengo seguidores fieles. Claro. No tengo muchos seguidores, tengo seguidores fieles. Claro. Entonces, bueno, pues es eso, no sé. Y hay gente que me conoce hace muchísimos años incluso en Santiago, yo soy profe en Santiago, el otro día me saludó una señora, "Ay, te sigo". En Santiago. En Santiago. Hombre, Y te claro. reconocen. Es que las fotos que pones son tan bonitas. Es una pasada. Sí. Bueno, ¿Y en Es qué que es una momento obra de Carmen arte. es Super Carmen? Super Carmen es un nick que la gente se piensa que es porque, bueno, a ver, cuando me tienes delante ya sabes que no es por mi estatura, es porque es superación. Estuve muy enferma, tuve un problema de salud, que tengo que mencionarlo porque al final marcó mi vida. Entonces claro. es un punto de inflexión en mi vida y pues lo superé. Entonces, estando en un ciber hace 1000 años, En un ciber es de hace 1000 en años. un ciber, pues tenía que buscar un nick para una cuenta de correo de Yahoo. Y busqué Carmen, ya estaba cogido, busqué Super Carmen con C y estaba cogido. Y dije, pues con K. Es que suena Es que mucho suena mejor. mucho suena mejor. más. Y quedó mejor, con más K, poderoso. Quedó con K y ahora está con K. Y entonces, pues a la gente, bueno, pues le hace chiste y ahora ya es marca. Claro. Sí que es Marca, marca, es que marca. Super Carmen ya está, no Sí. hay que decir apellidos. No, Super Super Carmen. Carmen. Y ya. además, claro, fuera de aquí, tú dices Super Carmen y dices, ¿qué es esto? Pero claro, en el ambiente coruño es cariñoso. La gente Sí. dice, Super Carmen, uy, mira, Sí. sí, es una chica pequeñita que hace fotos. Sí, porque a veces tienes cámaras que son más grandes que Sí, tú. Porque yo que he mi visto alguna fémur, foto que digo, pero esta que mujer mi ¿cómo fémur puede? es más grande mi cámara que mi fémur, sí, pero bueno, hago pesas. Tienes que hacer con Sí, eso. hago, Tienes que hago, sacando hago, músculos. sí, 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 sí. A mí me llama mucho la atención que muchas de las fotos que cuelgas están hechas desde Mera. Yo vivo en Mera. Estoy Ah. enamorada de ese Y sitio. yo. Sí, es que, bueno, toda esa zona es para mí el paraíso. Y sí que se ve La Coruña. Verla desde Mera es que es tan bonito. Es que Coruña es precioso. Es Sí, que es verdad. Sí, y ¿Y eres Mera? capaz de sacarle esas instantáneas así tan bonitas de Coruña, visto desde otro paraíso, que es Mera, que me tienen enamorada. Coruña es súper bonita y a mí me encanta que mucha gente, igual que me pasa a mí cuando voy a hacer un viaje y buscas, por ejemplo, imagina Nueva York y buscas fotos de Nueva York, pues me gusta que haya gente que busca Coruña y que salgan mis fotos y que diga, Ay. quiero ir a este sitio porque me Claro. gusta esta foto. Mira Y qué Bueno, fotos, yo vi lo de ¿no? la chica argentina que vino aquí por ti. Eso es que es lo que iba a contar. Un día iba por el centro comercial Cuatro Caminos y me paró una chica, me para mucha gente, súper Sí. Carmen, pero en este caso esta chica me quedé dijo que flipada. había elegido, me sigue en Instagram, que había elegido Coruña porque tenía que elegir un sitio para venirse migrante. Y eligió Coruña porque me seguía desde Argentina. Ostras, Sí, es una pasada. Eso- ¿eh? eso Hombre, es- ya te le digo. cambiaste la vida a esa chica. Sí, le cambié la vida y bueno, ¿Ah, sí? está enamorada de la ciudad y Y bueno, vive Y contenta. agradecida. estuvo muchos años viviendo en Coruña, pero al final consiguió trabajo en Valencia y ahora tiene morriña. Ahora sabe lo que es Ahora la ya morriña. sabe lo que es la morriña. morriña, ¿verdad? Claro, y mis Oh. fotos le ponen tiritas a la morriña. Sí. Qué historia más bonita. me La verdad es que gusta. sí, muy bonito. Pues Muy qué buena, bonito. chica muy rica además, así de Ya. nuestra quinta y muy rica, sí, la verdad que sí. Qué gusto Qué que pasen guay. esas cosas. La verdad es que sí. Sí. Bueno, entonces te defines como fotógrafa, profesora y soñadora. ¿Quién manda más ahí? Fotógrafa. Porque no concibo la idea de ir a ningún lado sin hacer una foto.
siempre vas, Siempre vas cargada siempre con- vas armada, ¿no? A ver, ahora con las nuevas tecnologías es verdad que con la cámara, con el móvil puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo no concibo la idea de ir a ningún lado sin llevar la cámara. Yo me voy de viaje y mi maleta de mano es la Es la cámara. cámara. O sea, yo pierdo llevar cosas de maleta de mano cuando facturo, pues ya tal, Sí. porque llevo los objetivos y todo eso, sí, sí. O sea, Claro, Ya es tú ya no ves un parte paisaje tuya. como los demás, tú ya estás buscando el yo ángulo. busco porque además el mismo paisaje con diferentes horas es otro paisaje. Totalmente, totalmente, los claro. Entonces, un atardeceres paisaje, son- incluso por autopista, ves que es una carretera normal, pero a veces cuando se hace de noche y Buah, atardece y ves esas luces, sí. esas sombras. Sí. 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 A mí me encanta lo de los corazones. Sí, Es que yo veo corazones y digo, es que me acuerdo de ti. Sí. Digo, no Le se lo voy a pasa a mandar gente. porque no soy negada con el móvil y paso y tal, pero muchas veces digo, se lo mandaría. Es que los corazones aparecen en cosas, de repente en una piedra, vas piedra, caminando en en un medio de la charco. nada, Sí. una nube, Sí. o sea, es Sí. todo súper bonito. Y a mí, pues, empecé a compartirlos en Instagram y mucha gente ahora se acuerda eso. Cortan una patata y me dicen, me salió un corazón, me acuerdo de Sí, ti. sí. O cortan, no sé, cualquier cosa, un bistec. Me han mandado la forma de un bistec. Y Dios digo, mío. madre mía, un corazón. Madre un bistec. mía. Sí, pero bueno, es súper cool. filete Pero de- mola. un montón. Hombre, porque pues al sí. final De es un ti. grupo de gente. Me siguen más chicas que chicos. Es verdad que casi toda mi seguidora es de la misma edad que nosotras y más chicas que chicos. Me siguen muchos chicos, pero Sí. casi todos son más Bueno, chicas. mi marido te sigue, ¿eh? Que yo, bueno, a raíz de las fotos que haces y tal, Sí. pues, ¿viste la foto de hoy de Super Carmen? No la vi, a ver, mira, síguela ahí. Y ya, bueno, te empezó a seguir porque también le gusta la fotografía. Claro. Y cuando te gusta Qué la guay. fotografía hay que seguir A a Super ver. Carmen. Bueno, claro. me hace mucha ilusión, sobre todo porque hay gente que pinta y usa mis fotos para inspirarse. Y digo, Ostras, madre hay que hacer mía, un cuadro, qué pasada, hay que hacer ¿eh? un lienzo. Ojito que sale tu foto en las sudaderas de Cero de Costa. Ah, eso es también otro Ah, tema, sí. ¿eh? Cuidado, Ah, no eres es un coruño si no bombazo. sales en Cero de Costa. Sí, sí, digo. está guay. Me contactó Susana, que es la CEO de Cero de Costa, Sí. y es un encanto y nada, pues me ofreció esto, me compraron las fotos y la verdad es que se venden como Qué chulos. ilusión. Sí, Joda. sobre todo ir por la calle y ver dices tú, que llevan Super Carmen en grande detrás y digo, Sí. "Ma, qué Oh, pasada, qué ¿eh? guay. Mola un Ostras, montón, que- sí, están muy chulas además. Sí que Joga, está. Sí, es que hombre. me encantan. Sí, claro. Aún vi hoy una que ponía, bueno, cosas de Coruño, o sea, de Coruño, Playas, de... bueno, bueno, no, que ponía mi Neno. ni neno, tal, y dije yo, Sí. qué original. Claro, es esta. que está muy guay, Cómo ¿eh? mola. Y las playas y todo Y las está muy bien, muy playas, bien. sí, me gusta mucho Es que también. poco se habla de que tenemos Coruño, que tenemos el Coruño. Claro. Y fuera de Coruña no lo hay. No, ni No, en Vigo. claro. Porque yo les digo a los niños, neno, ¿qué neno? Es que claro, yo lo de neno es Coruño. Lo tenemos Claro, metido en nuestro claro. vocabulario. en Santiago nuestra- ya es otra cosa. Claro, no, ellos dicen bro. Ahora los chavales Ah, dicen bro. no, no, Sí. es que ahora todos ya- dicen- Las niñas dicen bro. Sí. Entre las niñas se dicen bro. También Sí, ellas, sí, entre sí, ellas. sí. Mis hijas entre ellas, bro. ¿Qué digo yo? Deciros sis. Claro. Pero bro, pero Pero sí, el es bro. así. Todos, bro. Son modas, a ver si vuelve otra vez el neno. Que Neno Sí, queda mola mola más. más. mola más. No, los de Claro, Monte Alto de nosotros- toda la vida siguen diciendo neno, y te lo digo que tengo uno en casa. Y mi hijo Ya. y sus amigos a veces dicen neno también, porque Es cariñoso el sí, neno, porque ¿no? no quieren perderlo. Es que Qué hay que guay. mantenerlo, el neno. Hombre, sí. El Coruño hay La que verdad es mantenerlo. mola un montón. Y yo voy de abanderada de Coruña. Entonces yo digo neno en Santiago, en Vigo y en donde haga falta. Di que Claro sí. Ya te es que digo. tenemos una ciudad muy bonita. Vamos a hablar de nuestra ciudad. A ver. Of course. A ver. ¿Qué ves en esta ciudad que otros no ven? No, ¿qué otros no ven? ¿Qué otros coruñeses no ven o qué otras personas de fuera ¿Qué no otras ven? personas de fuera no ven? A ver, cada uno Cada uno mira por unos tira ojos, por, a ver, claro. porque hay gente que me dice, yo soy de y es maravilloso y digo, puf. Y Y dices, sí, a mí qué no me bonito. parece tan maravilloso. Claro, entonces, claro, esto es como los barrios. Hay sí. gente que es de y dices tú, les encanta su Y barrio. les encanta su claro. barrio y no... Claro, a ti te claro, gusta más esto- el tuyo, esto claro. es, Claro, ahí está. No es de donde nace, es de donde pase, ¿no? Sí, claro. Entonces, Todos tienen encanto, algunos. Coruña, ¿qué tiene? Pues Coruña lo tiene todo. Ese es el Todo. olor, la luz, los cristales, la gente, todo. Y a mí es una cosa que me critica, bueno, la gente que me critica en Twitter, por ejemplo, es que yo me fastidia cuando le hacen daño a Coruña. Claro, Claro. cuando los propios... Te picas. Me pico, claro, cuando Claro. quitan un árbol centenario, cuando hay una baldosa que está ahí hace un mogollón de tiempo que no arreglan, cuando está manchada, pues a mí me fastidia. Entonces, me gusta presumir de lo bonito, pero también digo, Hay que poner el Esto se acento puede en el- mejorar. Inés. Esto se puede mejorar. Esto Te se mando puede la foto. mejorar. Inesita. Inés, te Sí, mando la foto entonces, claro, yo ahí pues hago un poco de... a tu Instagram. Sí, pero me da igual que sea una u otra. Yo cuando veo... Porque cuando viene alguien de fuera me gusta presumir. Di A mí que también. sí. Claro que sí. Me llama mucho la atención cómo proteges lo de los árboles y cómo te fijas en los árboles. Hay un árbol en Canide
que yo hasta que hablaste de él en tus redes sociales no me había fijado que existía. Un pino enorme. Que, sí, claro. una vez salió en las redes sociales ella diciendo, mira Espectacular. Es enorme, está como medio sí, caído. justo. Y yo, mira, y yo paso por aquí todos los días y no me había fijado. Es que no miras con los mismos ojos, más. Es que yo hice una Claro. ruta de senderismo, o no sé si fue cuando la hice con bici o fui andando, justo por ahí y al pasar por al lado dije, pero ¿y esta majestuosidad? Claro. Los árboles, A mí los me árboles son encanta. vida. Sí. O sea, Sí. en otra, es que el problema, o sea, yo creo que hay que viajar, o sea, la gente que los tala y que no les da importancia tendrían que viajar más para ver la importancia que se le dan fuera de aquí, en otras culturas. Los árboles la gente los ve como, un árbol. No, un árbol. Joder, los árboles Nos de da los vida el jardines de árbol. San Carlos, esos árboles vieron a mis bisabuelos y a mis tatarabuelos. Claro. Y estamos talándolos con impunidad. O sea, Sí. estamos viendo que se iban a morir y no se les ha tratado como se les debería tratar. La gente iba a mear allí. Buh. Entonces, pues a mí me dolía y los fuimos advirtiendo durante años, lo advertimos en redes sociales durante años y al final pues pasó lo que pasó. Y va Claro. a pasar con las palmeras de Jiménez Núñez. Bueno, Sí, esas es que palmeras, están- Las las palmeras se van palmeras- quedando muy poquitas. Claro, y esas palmeras, Sí. aunque no son oriundas de Galicia, porque no es el típico árbol gallego, No. pero esos yo tengo una foto de esas palmeras de 1920, que eran así pequeñitas. Ah, sí. Ostras. Sí, luego os enseño una foto que sale Sí. en el libro que hice yo, que es una Ah. foto de la bisabuela de o sea, con el que hice el libro, con José Castro, y bueno, pues son así pequeñitas. A ver, es nuestra historia, no es que sean... Claro, forman parte de la historia de la Sí, Coruña. claro, Claro, claro. Los árboles Es son muy importantes. mucho, Y a al mí me final parece talan también. y ponen otro, vale, pero ¿quién va a ver ese árbol? Tus Claro. generaciones Claro. dentro de 200 Yo creo que los talan años. porque están dañados y porque están enfermos. Bueno, Sí, pero hay que hacer Pero- el del jardín de Pero hay los- que preparar antes Pero hay de que, que pase cuidarlos eso. para que no se Pero bueno, lleguen a tienen poner una así. vida también los árboles, pero Sí, claro, tienen Tienen una vida, pero bueno, Pero hay que pero cuidarlos. hay que cuidarlos, y mantenerlos, hay que y cuidarlos. mimarlos un poco. Yo entiendo que los cortan, ¿me entiendo? Porque Hombre, están sí. enfermos. sí, no. Te podría contar ¿Sí? muchas cosas. Ah, bueno. Oh. Yo lo hablo desde el desconocimiento. Hasta aquí podemos hablar. Vale. Hasta aquí podemos leer. Yo lo veo con buenos ojos, pero sí, claro, pero yo bueno, qué hay sé. de todo. Yo sí. también soy pro árboles, menos rotondas y más árboles. Sí, sí, sí. Menos cemento. O árboles en las rotondas, por favor. También. Ay, ¿visteis el que con la tormenta, la rotonda esta de De Del Santa Che Guevara. Cruz. Del- Ah, no, la de no, Che no, la- la de Inés. Ay, la de Sí. INEF, la siguiente. Iba la madre de un amigo, iba amigo, justo sí. cogiendo la rotonda y oyó un estruendo y ala. Y uno un de los rayo que lo árboles partió. paró un accidente, porque uno de los árboles que están entre la rotonda y la pista de INEF, Sí. ahí tiene un socavo en el árbol porque un coche chocó y no le dejó ir más allá Menos gracias mal. al árbol, o sea que el árbol también lo protege. Claro, nos puede Mira. proteger. Claro, árboles. claro. Qué La riquillos importancia son. de- Abrazar los árboles. Hay que abrazarlos. Hay que abrazarlos. Abracemos a los Yo árboles. Otros empecé a abrazan abrazarlos por farolas. Marta. Ay, sí, yo lo sabré. Marta bueno, siempre empezaba con... Ya hace muchísimos años. muchos años sí que abrazo Y ahí árboles. Sandra, hay que Muy abrazar los bonito, árboles. sí. Bueno, pues venga. Entonces empecé. Hombre, Sí, es que y es ahora una- me gusta. Hay una claro. energía ahí Sí, en es esos verdad. árboles, Yo hacia gracias a abajo y ella, hacia sí, arriba. los Sí, abrazo. sí, sí, sí. ¿Cómo hacia abajo y hacia arriba? La raíz. Ah, Las vale. raíces hablabas de- profundas. Es que te imaginaba abrazándolo En plan, diferentes sobando. posturas, perdona. Escaneando. Amasando el árbol. Bueno, y si tuvieras que escoger 3 fotos de Coruña, Yo no, de hecho en mi casa no tengo fotos impresas, por eso, porque no tengo fotos mías en mi casa. no me lo puedo creer. No. No me lo puedo creer. No me lo y creo. Si queréis llamo a Alfonso, no tengo fotos mías. No. No, porque yo veo una foto, tuve una y la acabé quitando, porque lo que me parece bonita en un momento, luego cuando la veo al año o a los 2 años digo, esto lo haría de otra manera, no sé, soy muy crítica con mis fotos. Ay, sí. No tengo te ninguna. rayas. Y me gusta regalar, o sea, es un poco tal, pero me gusta regalar fotos, pero no hay fotos mías, hay fotos de mí, pero no hay fotos mías hechas por mí de paisajes en mi casa, no. Hay álbumes de viajes, pero no hay fotos, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir de Coruña, fotos. La torre. La No, bueno, claro. Por Es supuesto. Sabía Torres que iba a ser una de las respuestas. En Hombre, todas sí, sus tiene facetas, la muchas. torre de noche, de día, de noche. La torre, la marina. Es que sí, La las Marina, galerías. total. La galería. Que ayer ya colgaste una preciosa. Sí, la marina es que es la ciudad de La cristal. Marina es Sí. que es lo más. Y el Yo siempre veo la puerto, Marina. cualquier foto del puerto, sí, el puerto también.
Puerto me gusta mucho, la Rosa de los Vientos también me gusta mucho. Bueno, claro, es que no puedo quedarme con Claro, uno. no puedes ¿Quién quieres más, escoger, a mamá o a a ver. papá? Ahí está. Claro. No puedo. Sí, pero bueno, me gusta todo. Sí, pero bueno, la Marina es muy fotografiable. Es muy Dios, es fotografiable. muy bonita. Y la Es- luz cómo cambia, ¿verdad? Buah, Cómo se refleja. es increíble. Cómo se nota quién limpia los cristales. Sí, ¿verdad? Es verdad. Donde hay dedos y donde no hay dedos. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Ah, cuéntame, pregúntame. ¿Eres más de esperar la foto o de perseguirla? No, casi todas mis fotos, de hecho me lo preguntaron otro día, hay un Marcos, que es un gran fotógrafo que me sigue, siempre me riñe porque yo no llevo trípode. O sea, yo tiro, foto. Es raro que yo vaya a buscar la foto, es verdad que hay aplicaciones que te dicen dónde va a caer el sol. Por eso esas fotos tan chulas del sol clavado en la torre, la gente tiene una aplicación. La ¿Qué me luna, dices? Claro. Somos unas ignorantes en este mundo, ¿eh? Mi madre. Hay una aplicación que te dice dónde va a caer la luna, hay una aplicación que te dice dónde va a caer la luna, dónde va a salir la luna, dónde va a caer el sol. Y claro, la gente pues busca, claro. Mis fotos casi ninguna está improvisada, es decir, las de la torre sí, cuando ves que está justo en la medio de la torre sí, que dices tú, voy a ver dónde cae la torre, pero yo normalmente no las busco. Pero sí que a veces digo, hoy voy a Mera, Vale, la porque puesta de el sol va a ser sol, más sí, bonita. justo. O hay veces que tú sabes que va a haber una buena puesta de sol por cómo están las nubes. Como ayer. ¿no? Ay, Fue bueno, ayer. antes de ayer. Antes de ayer estaba Mandó unas fotos increíble. buenas, ¿no? Fue impresionante. Sí, muy Yo no soy bonitas. fotógrafa, pero... Luego se las enseñas. Se Sí. inspiró Enseñar esta unas fotos. semana. Luego las veo, Sí. O sea que hay mucha intuición ahí en... Sí, en mi caso es mucho patear. Y cuanta más caminas, más ves de repente una calle que dices, ¿y esta calle? No es solo Coruña, la Marina, la Hombre, Coruña también hay es muchos. Ventorrillo, la Claro. Coruña también Sí, es que de la Ronda repente dices, Outeiro. esta calle en este momento, qué luz está entrando, qué bonito lo estoy viendo. sí. Pumba, Coruña foto. tiene su rollo, es como Rubine, que siempre hace viento, ¿no? Pues, Sí. Sí. Siempre hace frío. Rubine y Primo de Rivera. Zona payoza tabacalera, cuidadito Sí, también. ahí Siberia. Cuidadito, sí. Somos Eso. coruñesas, ¿eh? Ahí está Hay abierta la PTV, ventana. Hay pedigrí aquí, ¿eh? GTV. Y haces personas sin posar también, ¿no? A ver, si os fijáis en mis fotos no saco nunca a nadie. Siempre salen de espaldas. Sí, la se ven cara, el perfil. Cuando o- subo algunos a alguien, sí, algo de pero alguien, tampoco- o sea, algo que hago de paparazzi y veo a una pareja besando, se han reconocido, siempre se reconocen. Era yo. Entonces yo ahí como me da un poco de... De apuro. No suelo poner fotos. A no ser que, bueno, sea una persona que me ha contratado, o en su momento, ahora ya no, porque era autónoma antes y tal, que me contratara para hacer un reportaje y sí que me dice, oye, súbelas o te dejo subirlas y tal. Pero yo normalmente, si os fijáis, no subo fotos de gente. Es muy raro que suba. Las fotos que sale de gente... De hecho, una de mis mejores amigas ahora, Paloma, le hice unas fotos, estaba en Bastiagueiro haciéndose una foto, le hice una foto con el teleobjetivo, me pareció súper bonita, me acerqué a ella, le dije, mira, eres súper Carmen. No sé, las empecé a seguir y ahora somos súper mega amigas. Mira, Por esto, porque nos encontramos así de casualidad. Y la sacaste guapa. Es guapa. Sí. Así que nada, bueno, pues las fotos así que sale gente, pues es casualidad. ¿Y no te pasó nunca que con una foto que para ti es cualquier foto o una foto que no es tu foto preferida, de repente haya sido un bombazo en redes? Sí. Me pasó otro día con una foto bueno, otro día, ya la subí hace un año, yo creo. La resubí el otro día, pero es la niebla, es niebla completamente y la Torre de Hércules emergiendo de la ya sé qué niebla foto es. y tal, y una farola de estas coruñesas y tal. sí. Y bueno, esa foto pues dije, va a pasar sin pena ni gloria y tal. No sé, tiene 6.000 me gustas o una barbaridad porque la gente le encantó. Sí, no sé. Hay, Sí, que a lo hay mejor la fotos vuelves que a digo, resubir ¡ay, qué bonita! y Y nada. no tiene tanto Y éxito no. como a lo mejor otra que... Pero he de decir que siempre que subo una foto de Coruña es muy comentada, la gente le gusta mucho a Coruña. En cambio, subo una foto de California o otro Es que sitio. viajaste claro. mogollón. Sí, mogollón. Viajo ya vi mucho. ahí. Ahora me voy también otra vez a Estados Unidos. Sí, ¿Te gusta viajo. Estados Unidos? Me encanta, ¿eh? sí, me encanta. Sí. Es que tiene que ser impresionante todo Hombre, a ver, aquello. yo Sí, entiendo es que muy sí. bonito y Sí, ¿no? la naturaleza es muy llamativa. ¿Dónde vas ahora? Te vas a hinchar A ahí, la costa ¿no? este. Te vas a hinchar a hacer fotos. Sí, me voy a hinchar. Eso es lo que pretendo, ya te contaré. Mi idea es hincharme a fotos. Ya he ido, es mi séptima vez creo que he ido. Séptima o sexta, ya no lo sé. Pero sí, me gusta mucho, me parece impresionante porque además hay alguien hace 100 y pico años que tuvo la maravillosa idea de decir que no se podía edificar en los parques naturales. Menos mal. Entonces no hay nada. Tú entras Sí, en el de Yellowstone, este es una bueno, entras en pasada. Wyoming, o sea, entras en Utah, hay parques que no ves nada, no tienes cobertura.
Dios. Hay radio del parque. En tu radio sintonizas la radio del parque que te va diciendo que va a haber una tormenta, lo que sea. pero no hay cobertura. Entonces hay unas estrellas, o sea, se ven unas estrellas, Claro, la ahí. naturaleza es... y Es la brutal. gente- sí, es muy, muy bonito. Las parques es que es una pasada. Luego, claro, las ciudades ya no me llaman tanto, pero los Ya, parques los nacionales parques son... nacionales. Es que son XXL, eso Claro, es las claro. cigollas, eso es que es una pasada. Ya es una Árboles de barbaridad. 3.000 Eso es. años. Es que es ¿Qué vieron esos árboles de Carlo- todo? pues a Carlomagno, Yo es Alejandro Magno, claro. claro. Es que, Ya Es está, que, es que es muy fuerte. Es muy Sí. fuerte. se dice pronto, pero... Es impresionante. Sí, sí. Yo es Claro. que, claro, yo me encanta. Claro, ¿te luego- gusta más la naturaleza que- Sí, es que mi tipo de viaje es más de naturaleza que de... No sé... No, Bueno, yo creo que tu tipo de vida en general. no. claro. No, porque Bueno, luego a mí me haces gusta- velas, Sí, no. pero me gusta mucho hacer senderismo, pero yo soy muy urbanita, cuidado. Sí. Sí, lo que pasa que sí que me gusta ir al monte, al bosque y caminar y tal, pero volver a Coruña. volver a Coruña. Luego sí. dormir ahí en Coruña. Dormir en los castros, dormir tranquila, pero sí, me gusta, pero... ¿Y qué tal la vida de profe? ¿Qué tal con tus alumnos? Me ha cambiado la vida, es un giro de 180 grados, totalmente. Mis alumnos bien. ¿Te siguen? ¿Saben Sí, que eres me súper siguen. Carmen? Hombre. Me siguen, seguramente que estará alguno por ahí. Sí, me siguen a ver, es como les llama la atención. Yo creo que ya no tanto, sobre todo a los que tengo este año ya no les llama tanto la atención. El lunes me vienen y me dicen, ¿estuviste en...? O qué pesada eres con los árboles y tal. Pero pues sí, no les llama tanto la atención. Pero sí que es verdad que el perfil de una persona de 40 y largos años que tenga tanto seguidor, que esté tan actualizada, porque al final yo soy muy friki y tal, pues sí que es Les verdad que sorprende. les sorprende la atención y yo creo que en el fondo les gusta. Sí. Hombre. Porque Hombre, conozco a cómo me va a influencers, gustar. que si Surso Carreño, que si Ah, tal. claro. Entonces ellos, no te creo que conozcas a Surso. Pues Mi sí, profe es famosa. no famosa, pero sí que por lo menos ya no me ponen otro mote. ¿Sabes? Ya es fácil, ya me llaman Super Super Carmen. Carmen. Entonces Te ya no llaman hay así, lugar a hacer profe nada. Super Ya viene- Carmen. Esa es buena, ¿eh? Ninguna Ya te- ya referencia tener a el mi mote estatura. puesto. Claro, ya no. Pero bueno, al principio me costó decirlo, pero luego, claro, ellos lo buscan, todos buscan A ver, hoy en día en pues, internet. tienes poca escapatoria. Pones mi nombre Hombre, en internet y ya te claro. sale. A los 5 todo. minutos Sí. ellos buscan en Instagram ya el primer día de clase a los profes. Claro, tú Claro. yo lo hicimos, o sea, no lo hicimos, yo sí, también todos buscamos gente en Google. Sí, Hombre, en nuestra sí. época no podíamos buscar a nuestros No, profes sí. porque no Gracias teníamos a Dios. esa capacidad. Menos mal. Pero que bueno, no teníamos yo, móviles. además, como soy profesora de ofimática y los tengo con un ordenador delante, pues imagínate. Chupao, en 5 minutos ya te tienen Nah, fichadísima. No puedo controlar eso. Entonces, bueno, pues abrazo. Claro, efectivamente, Claro. cuando no lo puedes controlar hay que abrazarlo. Claro. Y luego ¿Qué le vas a hacer? hubo algunos alumnos que me pedían, oye, nos hacemos una foto y la subes a tu Instagram, porque en el fondo les gusta. Hombre, ¿eh? claro. ¿Cuánta les gente te encanta. ve las stories? Tanta. ¡Ah! No, súbeme, compárteme, ¿sabes? Porque a ellos en el fondo les Compárteme, gusta el rollo de Dios. salir en Instagram. Sí, Claro, sí, sí, sí. para ellos es lo más. Claro. ¿Y cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Tienes el agobio ese de tener que estar subiendo cosas todos los días No. o subes cuando te da la gana? Yo subo, me gusta compartir, no subo todo lo que hago porque la gente se piensa, como yo hago muchas cosas, subo muchas cosas, pero yo no subo todo. Entonces, bueno, pues me gusta compartir, me gusta decir cosas en las redes sociales, me gusta que la gente, pues no sé, vea cosas y tenéis que venir aquí. De hecho, hoy fui a Carnota. Carnota. Y ya me lo dijo vi. una seguidora. Y comiste en com-". muros. Y comí en muros. Sí. Ay, qué rico. Ay, es que Y- muros. Qué, Sí. qué Yo bonitos soy fan muros. de muros Qué bonitos total. Yo muros. soy muy Yo fan cada también de poco muros. voy a Estuve muros. cenada ahí. Además Cada escribió poco. un exalumno, le dije, ¿dónde como? Come en tal sitio. Y la verdad es que Claro. luego le dije, gracias, porque comimos fórmula. Fui a Carnota, hice un vídeo en Carnota, mi playa, una de mis playas favoritas, y me dijo una Sí. seguidora, no pongas eso, porque luego viene gente. Y digo, Claro. Claro, pero es muy por grande, Dios, mujer. por favor, Es claro. muy grande la playa. Es Hombre, la más sí. grande de Galicia. Es preciosa. Es Hay que presumir de lo bonito que tenemos todos. Sí. Es Es que que lo tenemos mucha todo muy suerte. bonito. Y luego cada verano viene más gente y más gente. Ya, Pero pero bueno, bueno, la playa sí. de Carnota es muy grande. Si Claro. se peta eso, Ya, cuidado, hombre, ¿eh? ya. Ya. Sí, hay, es que hay espacio para todos. hay Si lo espacio. cuidan. No para nos todo. podemos ocultar más ya. Es que, No, es que ya nos conocen. Es que ya nos Nada. conocen. ya Gracias a Super ahora. Carmen. La gente viene a vivirse a Coruña. A Super Carmen y a muchos más. Es que, claro, ahora con las redes sociales esto antes no se conocía tanto, pero cada vez No, se conoce claro, más y esto es claro. el paraíso. Sí, eso es una pasada. Y que de come clima y de fenomenal todo. y Aquí todo. puedes dormir por la noche hasta con una mantita y en el resto Qué de España gustazo. no. Es un gustazo. Qué gustazo. Esto es Sí. un lujo. Es un lujo. Sí, sí, sí. Y al día siguiente la playa.
Y sin sudar demasiado tampoco. Efectivamente. O sea, sí. es perfecto. Chaquetita siempre. Claro. Pues vamos. Rebequita siempre. Rebequita a mano siempre. Una monada. Bueno, yo te quería hacer una amiga, es para una amiga, ¿eh? Una preguntita Sí. que dice que siempre sale mal en las fotos. Qué cara. No, ¿Qué hay yo- de verdad en eso? No, es que no me lo puedo creer. Yo creo que no hay persona mala, o sea, no fotogénica, hay mal fotógrafo. O sea, Muy bien, cómo me gusta. Bueno, Carmen, luego nos vas a hacer unas fotitos ahí fuera. no traje la cámara gorda, pero yo creo que realmente no hay malos o sea, no hay malas, no puedo creerme una persona sea, porque todos tenemos nuestro Todos lado bueno. tenemos algo. La cuestión es que el fotógrafo te pille el lado bueno. Correcto. Claro, pero Me es que gusta mucho esa no respuesta. es que no, todo el mundo tiene unos ojos bonitos, una sonrisa bonita, un pelo bonito, un perfil bonito. Todos tenemos Sí, nuestra algo. Aquí todos los Belay Bail tenemos el mismo perfil. Sí. Tenemos un problema Yo muy no, grande yo no para tengo hacer perfil. Me tienen acribillada porque siempre venga y otra foto y otra foto y otra foto. A mí Claro, me no, valen pero es que todas. Pablo, estás Ya. incluido en esto. no Pablo, te hagas el sí, avión. sí, Pablo los Beade ahí también. Es presumido, Pablo también. Nos vamos a colocar a la foto y todos del mismo lado mirando para la derecha. Ah, Aquí pues tenemos un problema. Y la patita a caballo, ¿no? Que ponen algunas la Sí, patita a caballo. yo sí que la pongo también. Ah, sí, patita a caballo. Sí, Sandrita siempre. Es que eso lo Sandrita. descubrí por una amiga, patita a caballo. Y ahora me fijo y digo, hay gente que pone la patita así para... Sí, Claro, sí, sí, sí. claro, hay que Luego nos das fijarse unos siempre. tips para salir No, no. monas en las fotos, No, por no, favor. porque yo... No, si yo selfies fatal, lo hago fatal, pero fotos a gente sí. Sí, sí, Claro. Yo, Y yo tengo una amiga Cristina que tiene cara... Siempre sale bien en las fotos. Cris, te mando un abrazo desde aquí. Que es muy seguidora tuya. Muy, sí, Cris súper fan. Calzarina. Cris Alcazarina, sí. Alcazarina. Ah, vale. Cris Alcázar, Sí, sí, sí. Ah, La de los qué- Playmobil, ¿no? La de Sí. los Playmobil sí Qué que va a rica. venir un día. Pues Sí. Cristina siempre sale bien en las fotos. Guapísima, Pues guapísima. no Y saca yo, pero- fotos de ella, siempre saca fotos de los Sí, sí, Playmobil. pero no sé, Es no verdad. tiene fotos de ella. No, pero que esa cuenta es de los Playmobil. Pero yo creo que la mayoría de la gente no se ve guapo en las fotos. O sea, nadie. cree que Bueno, salga bien en Cristina las siempre fotos. sale bien. Y yo, ¿pero cómo haces? Y dice, descubrí cuál era mi cara de foto. Y... sí, Descubrí sí. cuál era mi cara de Sí, foto. ella descubrió cuál era su cara No. y siempre sale bien. Yo tengo que buscar una Yo cara tengo de que fotos. buscarla, no la encuentro. entonces. Yo no, yo Hay que siempre- practicar. Hay que poner la cara. Claro, bueno, tenemos que practicar Hay en que el espejo. practicar, Sí, sí, sí. ya. Lo que pasa es que estoy viendo yo que esta luz no favorece mucho. Nada, ¿eh? No, horrible. nada. Porque Mira qué mal es esto? salimos ahí. Esto es horrible. Es Es un horrible, horror. horrible. No, yo me veo ahí que digo, madre mía. Es un horror, madre es un mía, Sí, no, horror. que me- esta luz no. Vamos los a hacer focos aquí a mi un persona. No, una luz cálida no es. no. llamamiento Es un aquí poco a fría. Aquac FM. Aquac Luz FM, cálida. que Que nos nos pongan- ponga un arito de luz aquí. Por favor. Una cosita cálida. Sí, igual con una luz cálida era Claro, mejor. como a él no le afecta porque está guapo siempre, pero es guapo. Él es Sí. guapo, claro. Entonces, Guapo y claro. presumido también. Sí, coqueto. sí, es verdad. Yo Se me di ríe. cuenta aquí, ¿eh? Yo no lo sabía, es que además no me pegaba nada que Pablo fuera presumido, No, para Tardó nada. varios programas en decirnos No, la no, verdad no. de su perfil. Me lo pegasteis vosotras, entonces al Me final pega, todo se no pega. se pega. Se pega todo. Ya lo traías puesto de genética, de familia. Eso también es verdad. Un poquito. sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Yo quería preguntar una cosa. Ah, sí, A pregunta, ver. cariño, pregunta. Del D, porque nos hablas de tu etapa en el Depor, que sé que no fue muy buena. Comentaste ahí en el. Sí, bueno, fueron más que nada por un tema luces y personal, sombras. ¿no? Tuyo. Sí, luces y sombras. porque, Luces y sombras. Sí, eso es una historia que algún día contaré. Ya. Pero sí, estuve 7 años ahí haciendo fotos a pie de Sí, campo. preciosas, ¿eh? Eran Qué diferentes. En aquel fotazos, momento ¿eh? yo creo que eran diferentes porque yo hubo momentos que yo pues no sentía tanto las jugadas porque yo nunca jugué. Claro. Y a veces pues me enfocaba más pues a lo mejor en un recoge pelotas, con la lluvia. Empecé a hacer fotos un poco, bueno, diferentes y ahí yo creo que fue cuando enganché un poco a la gente con este tipo de fotos de no las jugadas solo, sino ese Momento seguidor de jugador, llorando. momento Tal, pues de- me empecé a fijar en otras cosas y tal. Lo que pasa que, bueno, era en aquel momento pues un momento en el que solo había fotógrafos. Había una chica, creo. Y, bueno, Y te lo hicieron pasar mal. un poquito. Sí, bueno, y además bueno, no era experiencias. no fue una buena época porque yo estaba enferma, o sea, tenía época Claro. que es verdad que ellos no lo sabían, lo supieron luego, pero no lo pasé bien, no Ya. lo tengo como un buen No, recuerdo. no fue tu mejor momento. Bueno, no, son y yo creo que experiencias. ellos que Todo saben, suma. tienen nombres y apellidos, saben quiénes son, pues Desde aquí. se dan cuenta de que me lo hicieron pasar mal. Y ahora, pues, arrepienten. alguno me ha escrito en plan, y sí, pero Ah. bueno, yo soy Bueno. fuerte, sobreviví. Tú eres súper y Carmen. Y ahora Tú me eres río, súper pero en Carmen, el momento total. lo pasé mal. Ya. Claro. Pero bueno, vi muchas cosas en el campo, vi cosas muy buenas, pues ascender, descender, Sí, ya llorar vi. a Valerón, o sea, hice fotos, fue muy Preciosas, bonito, fue una época preciosas. maravillosa y aprendí muchísimo. Y, Bueno, y- eso es y lo que- Bueno, es hay una que, quedarse experiencia con, más. hay que quedarse con esas Sí, cosas. me quedo Claro, con lo bueno y claro. hice muy buenos amigos
Y conozco a mucha gente gracias al Depor. Y bueno, y el Depor, ¿qué voy a decir del Depor? ¿No? Hombre, El superfan. El equipo de Otro nuestra ciudad. emblema de la ciudad. Hombre. Ahí estamos, ahí estamos. Sí. Ahí estamos, a ver si hay suerte este año. Vamos a A ver. callarnos para no agafarla. Tiene Bueno, que pues venir a siempre- Vela Ibai, que sabes que traemos suerte. Sí, traemos suerte. Traemos suerte, sí. Pues Bueno, tenemos que sí, traerlo. a casi todo el mundo. A casi todo el mundo. A casi todo el mundo traemos suerte. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿qué, Pablito? ¿Qué Entonces, nos ibas nada, a yo quiero contar? seguir con nuestras secciones para que nos entren todas. Vamos con historias que nos suenan pero nunca nos han contado. Como Trendo Tempo. Pola beira do miño me leva polo meu camiño. Venga, hoy vamos a hablar, voy a hablar de Aurelio Ruenes Blanco, ¿vale? Natural de Corme y afincado en Coruña desde 1920. Vale. Siempre que saco una fecha, sabéis que voy hacia atrás a ver qué historias he contado. ¿Y qué conté yo de 1920 aquí ya en O Tren do Tempo? Buf, Pablo, Contaste tantas cosas. FP notturno. Ah, hablaste. No me acuerdo, Pablo. No, os lo recuerdo, os lo recuerdo. favor. Lo traigo apuntado, no pasa nada. Gracias. Entonces, conté que para ubicarnos, ¿no?, en el sitio, es decir, las primeras emisiones de radio fueron en 1920 en España, se estrenaban las primeras películas sonoras y para hacernos una idea solamente había 20.000 coches matriculados en España. Esto lo conté cuando hablé del conde de Valdemar, del sí. primer mago gallego y el más Voldemort, famoso. sí, me acuerdo. Sí, Voldemort. Sí, sí, sí. Que al final era Valdemar. También ocurrió el congreso sobre la tuberculosis en Atocha y Mondariz, donde se decidiría hacer ese sanatorio de cesuras que hablé el otro día. Sí. Bien. En esta época tenía 30 años Franco, pero no Ramón, pero Ramón, no Francisco, perdón, que fue cuando viajó de Argentina a bordo del hidroavión. El hermano Hermano que era de de izquierdas. que era de Efectivamente, que fuera en el Plus Ultra y era la primera vez que alguien unía a España Esa historia con me América moló del Sur. mucho. Esa fue la que adivinó Enrique el Ojo. Sí. Al momento, además. Sí, al Es decir, momento. según lo conté, ya lo había Ya pillado. dijo, sí. Y también comenté en esta época que estaba Antonia Ferrín Moreiras, que era la primera astrónoma gallega, que en esa época tenía ya 6 años y había sido un coquito y había estudiado un montón, con 9 años ya había entrado en el instituto, etc. Entonces, por ubicarnos en esa época, pues aquí es donde situamos al personaje de hoy, que es Aurelio. Aurelio con 12 años viaja a Argentina, como ocurrió con muchos niños en esa época, y empezó de empleado en un bazar y al final pues empezó a trabajar un montón, se convirtió en medio un emprendedor de éxito y vino otra vez a Galicia con un montón de dinero y todo eso lo vino a invertir en Galicia. Empezó a comprar y a montar diferentes empresas y se fijó en una, entre varias de las que compró, se fijó en una en concreto que había sido fundada en 1930 por un tal Camilo Blanco. ¿Cómo fundó Camilo Blanco esta empresa? Pues él quería hacer una fábrica de chocolate, y aquí Sandra ya sabe de dónde salió esta historia porque me la pasaste tú y me gustó bastante. Sí, Chava, yo Sandrita. me suena. Sí. Sí. Y Camilo Blanco se fue a Barcelona a intentar comprar la maquinaria para su empresa en una exposición internacional, como si fuera una expo de estas, en 1929, el día anterior. El año anterior, perdón. Se trajo toda la maquinaria y para venir en el viaje cogió un expreso o un tren express de estos de Madrid a Coruña. Y entonces de ahí surgió el nombre de la empresa que hablamos hoy, que es Chocolate Express. Vaya, o sea que era gallego. No, no Sí. lo sabía. Sí. Qué Y ese nombre Chocolate Express viene de, pues se le ocurrió de camino de Madrid a Coruña diciendo, oye, pues he cogido el tren express, pues le voy a llamar Chocolate Express. Y este Chocolate Express es quien da el chocolate a las churrerías más míticas de La Coruña, al Timón y a Bonilla. Es que está buenísimo. Es uno de los mejores el chocolates. chocolate. Manjar. Es el Sí. chocolate. Es el chocolate caro también. Pero que aún así Voy a es muy decir. distinto entre las dos churrerías, porque el otro día lo hablaba con mi padre, justo esta historia, y me decía que no tiene nada que ver un chocolate con el otro, a pesar No. de ser el mismo, que no. lo hacen de manera muy No, distinta. ¿ves? No, Yo lo soy hacen más diferente. chocolate del Timón. Sí. Sí, Yo claro, también. Que Dios me perdone. Sí, sí, no, es que hay de... Sí. Hay Gan- diferencia. Como los churros, aquí hay dos coruñas. Es verdad. La de Gana- Bonilla y la del Timón. ¿Tú también eres del Timón, Marta? Yo soy bastante del Timón, aunque ahora he Sí. descubierto la de Santa Cristina, que tiene menos gente y son, está bien. y son los churros Sin como los lactosa. del Timón. Sí. Y el chocolate está buenísimo Sin también. lactosa. Otros dos sitios también a quien provee el chocolate es en la Oriental, en Plaza de Vigo, que también creo que es una churrería bastante mítica, y la de Manhattan, en Plaza Pontevedra, que también esas dos. La cafetería. La de Qué pero- mítica. sí, pero yo nunca en la Madre. vida probé en el Manhattan. O sea, no Manhattan. sabía que No, había no, chocolate, chocolate no. con No. churros. Pues también, no. viendo ahí las... ¿Y Bueno, en la Plaza de Vigo dónde dices?
Una caza esquina, es una oriental allí. Sé que es un... Bueno, ahora mismo la calle no me acuerdo, pero es cerca de la Plaza de Vigo. Ah, vale. Sí. No sabía yo. Porque rebuscando un poquito historia sobre Chocolate Claro, Express, pues vi sí. que aparte del Timón y Bonilla, que son las más famosas, pues Sí. también da Hay servicio a un esto. par de ellas más. Vale. Y Aurelio coge esta fábrica, la compra, sigue dejando a Camilo Blanco, que era el fundador, al frente, digamos, pero él empieza a dar un montón de marketing y hay un montón de cartelería muy antigua con Chocolate Express, pues que salía en un montón de periódicos, en cartelería, etcétera. Y tenía un eslogan bastante gracioso que a lo mejor algún oyente se recuerda de él, que era Chocolate Express, qué rico es. Sí, Yo de eso me acuerdo. Sí. Y entonces fue una marca bastante icónica en Galicia. La empresa esta pasó por diferentes sitios porque se fundó en Riego de Agua, luego se mudó para Plaza de Lugo y ahora mismo está en Pocomaco desde el 97. Y ahí es la tercera generación, es decir, es una empresa familiar y aún la siguen llevando los hijos. Y todo esto. Y entonces empecé ahí a rebuscar de la historia que me pasaste, Sandra, y dije, pero ¿quién es Aurelio? A ver si tiene algo más interesante esta persona. Y además se fueron a Pocomaco porque él también, junto con otros empresarios, fue uno de los promotores del polígono de Pocomaco, es decir, decidió allí hacer un polígono, la ubicación y tal. Pero a mayores también fue el presidente número 21 y número 23 del Deportivo de La Coruña. O sea que Toma. fue... Anda. estuvo en Bueno. PTV total. Ya te digo. estuvo en 2 PTV. mandatos. Sí. Sí. Qué bien hilaste, Paulina. Aparte que bien la pregunta de Sandra, que justo veníamos hablando del Depor. Qué Pues bueno. Sí. Está todo muy... Y fue el presidente después del año del primer ascenso del Deportivo, porque el Deportivo ascendió en 1940. Y de casualidades ocurrió, o miré, que el año anterior, en 1939, el Depor estuvo a punto de ascender. Y fue así bastante épico porque llegó al final, perdió un partido, luego se tuvo que jugar un playoff en un partido directo contra el Celta de Vigo. Bueno, ¿Qué me dices? Ese partido- Entonces, a lo mejor Madre desde mía. ese partido... A ver, sigue, Puede ser. sigue. Ese partido se jugó en Madrid para buscar una ubicación pues, Neutra. efectivamente. Y perdió el Deportivo con un 1-0 en el minuto 88. Contra y el Celta. Y el Celta se mantuvo en primera y el Deportivo no pudo ascender. ya Gracias. sabemos de dónde viene la movida. Y eso fue en 1940, 39. 1939. Sí, Bueno, sí. pues de ahí viene, La de ahí guerra, o sea, viene pues, la guerra. Guerra, sí. sí. Muy curioso. No Hasta sabía, cuándo. aparte, no sé, el Deportivo hizo un museo ahora hace poquito, lo Sí. estrenó. Sí. Seguro que estará por ahí la historia y todo esto. Pero bueno, tuvimos suerte que al año siguiente sí que ascendimos y era el mítico Deportivo, que también por si alguien se lo pregunta, el de Acuña, el Chacho. Sí. y Esa todo eso. alineación se la sabía mi tía abuela. Vamos. Sí. Sí, la cantaba. Era ta, 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 ta. Sí. Y este presidente tenía como o recuperó esa visión polideportiva que tenía el Deportivo en sus orígenes de 1906, porque solamente estaba en el Depor, solo estaba el fútbol, que digamos. Pero él recuperó esa parte y creó las secciones y metió 11 disciplinas. Entonces el Deportivo realmente en esa época tuvo ciclismo, boxeo, un montón de ellas, hasta hockey y remo, hasta pelota vasca. Pero remo y pelota vasca nunca llegaron a tener actividad, pero el resto de disciplinas sí, y hubo también bastantes buenas posiciones en cada una de las categorías. Qué bueno este dato, ¿eh? Sí. Y la última sección más longeva, el último deporte que se acabó extinguiendo fue el ajedrez. Y estuvo hasta el 91. Bueno, estoy 91-92. Hasta el 91. ajedrez. O sea, que había gente compitiendo en campeonatos de ajedrez con el logo del Deportivo en Que yo la con el camiseta. logo del Depor no, pero yo competía en campeonatos de ajedrez. Sí. Era una friki. Sí. Gané un campeonato en el Corte Inglés. Mi madre. Ahora ya no he vuelto a jugar. O sea, juego muy poquito, pero jugaba mucho al ajedrez cuando era pequeña, sí. Bueno, Cristina y Iba a yo clases aún de le dimos ajedrez. una temporadita. Contigo era desesperante jugar. Es verdad. Seguro que sí. Lo dejé porque no podía con ella, qué coñazo de niña. Pues sí, entonces me pareció súper curioso, porque la historia de Chocolate Express, de Aurelio al Deportivo, a la historia tal, entonces me alucinó. Y nada, hasta aquí la historia de Aurelio Ruenes, que es realmente una pura historia de A Coruña. Seguramente que la próxima vez que tomemos un chocolate en Bonilla o en el Timón nos acordaremos de ese Sí, niño... por hombre, supuesto. para Hombre. siempre ya, De Pablo. ese niño de 12 años que emigró a Argentina, que volvió, que impulsó Chocolate Express, que acabó siendo presidente rico del es. Deportivo y que gracias a él, entre comillas, hemos conseguido ver 11 disciplinas deportivas con el escudo del Depor. O sea que hasta aquí. Qué y bueno. La Qué siguiente bueno. historia en el tren o tren do tempo. Me Me encantó. gustó mucho, fabuloso, Pablo. fabuloso. Me encantó. Genial, Pabliño, nos encantan tus Como historias. siempre. Sí. Pero Pues esta ahora estuvo qué, genial. vamos a cantar un poquito entonces, Vamos a la ¿no? voz. Venga, vamos. Venga, Ahí va. ya verás, Carmen. cómo Cantar, cantar. Todas, todas. Everybody. canta. No, para ti, Marley, para ti. Esta es La cara. Señor. Este es el nivel. Este Ese es es el el nivel. nivel. Ey, a ver, voy a afinar. A ver.
A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué nos traes, Pablito? ¿Nos vas a sorprender para que Venga. adivinemos? Sí, traigo diferentes canciones. Vamos a intentar poner un poquito. Va a ser más o menos y a ver si alguien consigue adivinar, ¿vale? A ver. De ayer, hoy y siempre. Ay, No, quieto parado, que no lo he pillado aún. yo sé cuál es. Sí, es. Yo también, pero voy a callarme. No puede ser. Ah, hombre, es ese. Ese es. Ses. Yo no sé cuál es. Milonga de aquí, Ses. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo Soy o Nainora. mundo rodar, No, hombre, dando es un tumbos temazo de de Ses. Aún no me la cortes, ¿eh? Sí, hombre, no, sí, no. La de Ses no te la dejo cantar. Por favor, pon la siguiente, que no me la estropee, que me gusta conocía. mucho. Pues esa tienes que escucharla, que es muy bonita. Muy Vale, bonita. vale, me la apunto. Sí, sí. Venga, vamos con otra. Ah, sí, pero No. Ay, no, yo no. También, caray. Sí. Yo A no la ver. tengo, ¿eh? No me Sandra llegó parece a que mí. sí. Buah, ¿qué me pasa? Sí. No, yo no. ¿Qué me Yo está no pasando? sé, Yo no siempre sé. averiguo todas. Yo tampoco sé. Me falta un segundito, me Ay, falta un por segundo. favor. Cando estabas a bailar, Sí, sí. A bailar. acompañeite ao portal e me invitache a entrar. Sí, sí, piñitas son el portal. E logo me abalancei e te Chavarín, chavarín, chavarín. Aerolíneas federales. Non todo é o que parece, amigo, e todo sale al revés. Ay, ay, a veces me Mete la pata, tío. y todo sale al revés. No la recordaba. Mi madre, Pongo una Pablo. más ¿Y, moderna. ¿Y cómo te sabes la letra? Sí, señor, qué memoria. Bueno, ahí un Es que- poquito, no sé por qué. A mí el estribillo lo tengo a fuego, ¿eh? Épico Chavarín ahí, Hombre, las- es que los Chavarín temazos que es- nos puso. Venga, pongo otra vez. Venga, vamos allá a ver. Esta es de los... Ah, sí, vale, a ver. Yo no sé Sí, cuál este- es. Estuve, el año pasado estuve en Salzburgo. Muy viejas con un lápiz. Yo me la sé en inglés. Cosas tan bellas me gustan a mí. Sonrisas y lágrimas. Bueno, nos la sabemos todas. Todas. Fui allí Inglés y en para- español. Fui allí a los sitios donde estuve. No me digas. Me Hombre, compartas ¿Estuviste en esa casa? No, en la casa de Fontrap la ves desde frente porque es privado. O sea, no puedes. Ay, mira, me pones la piel de Las gallina. Es que la escaleras. ruta en bici. Oh. Sí, Por y el vas lago con la música. y con el lago un ese, friki ahí que- contigo con música. Para vivirlo más. No, no, es de verdad súper Tiene que ser bonito. muy bonito. Muy bonito. Luego os enseño los vídeos. Ay, ya veréis. vale. Salzburgo. Una de las películas que marcó mi infancia, Hombre, la de Chris también. sí, sí, sí. Porque es que la veíamos en bucle. Las canciones Yo, no las esa, sabemos. los Goonies, que también fui Ay, a, me encantan los a Goonies. Oregón para ver No dónde me se rodó. digas. Claro. Ay, cuántas cosas os tienes que Las contar. muelles de Goon. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Qué claro. suerte. Fui allí a Qué Asturias, suerte. un pueblo de Asturias. Y Gris, ya, esa es nuestra infancia. En Gris estuve Goonies. también, bueno, donde hacen la carrera de coches, Sí. es en Los Ángeles. Es mítica esa, es como si fuera una vaguada que hay allí. Qué bueno. Que soy una friki, fui a la iglesia de Kill Bill. ¿Sabéis? Ay, sí. Entré en la iglesia de Kill Bill. Sí. Donde disparan a... Donde sí. hay una matanza ahí. Soy una friki. Va a salir la nueva de Kill Bill, ¿no? O algo así, vi, No, o- van a sacar partes que se cortó porque Jeff Epstein, o como se llama, el Sí. productor que ahora está El majete este, sí. el Sí, el está Weinstein. denostado ahora, el Weinstein o de Weinstein, sí. pues mandó cortar partes de la película de Kill Bill y ahora pues Tarantino va a hacer como una nueva versión pero con imágenes rechazadas, con vídeos que estaban fuera. Ah, con lo descartado de la... Con lo sí, con descartado todo de el bruto, tal. sí, y creo, bueno, yo allí voy a estar. Hombre. Yo es que la peli de Kill Bill es para mí culto. Ah, bueno. Entonces fui Claro, allí, es que- a la iglesia. Es Sí que que es muy Tarantino. buena. A mí Kill Bill me gustó, la 1 y la 2. Ya. Que no hay más. Vamos a la hermana que eliges. Porque Ya. Eso. Que tenemos más canciones, pero es que mira qué hora es. Ah, Madonna. Es mi sección. Es mi sección. Qué mona. Made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was. ¿Qué nos traes, Sandrita? ¿Qué Pues, nos traes? como siempre, un cuestionario para la invitada. Ah, venga pues. Cuestionario rápido. Vámonos. A ver, una frase típica en una sesión de fotos. Mm, ¿Qué se suele...?
Típical. Una frase. Sonríe. Eh, Patata. Whisky. Sales bien, eres fotogénica. Créetelo. Créetelo. bien. Abraza la foto. No, no, a ver, cámbiate, que hay más luz aquí. O sí, no sé, no se podría decir una frase concreta, pero. Bueno, claro. Ese sí que es tu perfil bueno. Por ejemplo. Está muy bien. Está Ese es muy tu bien, perfil estás bueno. Muy bien. Sí. Sí. Vale. Un truco para salir bien que crees que funciona. Ay, ese por favor. Cerrar los ojos, contar hasta 3 y cuando yo te digo, cuando te diga 3, abres y es como. Sí, Sí, 1, 2, por- 3. Luego probamos, ¿vale? Vale. Venga, pues, vámonos. Vale, Luego lo venga, va. hacemos. Vale. Una cara famosa que crees que no es fotogénica. Bardem. Sí. Sí. Nada. No me gusta. ¿No te gusta? Ay, no opinamos lo mismo aquí. A mí No. me gusta mucho. A mí también. No me gusta Bardem. A mí me No. tiene ahí alguna cosa masculina que me gusta. Sí, ¿no? Algo tiene que Muy me gusta. masculina. Mi Claro, hijo bueno, se es que llama tiene Javi ese por él. rollazo y A tal, ver. pero a mí Tiene rollazo, a no es mí un tío guapo, pero No es un tío con un rollazo. No, no me gusta. No, claro. No, es que además lo veo en las fotos y... No, Sí, es que tiene un fíjate. físico peculiar. Muy Una peculiar. cara, esa cabeza. Tiene tan como grande. muy Bruto, como los rasgos sí. muy exagerados. Pero es que Claro. jamón, Es que no jamón puedes- también lo veía bruto. Sí, y ahí sí, sí. es Y da no- morbo no porque estaba. está, Sí, está ahí y sí. tal, pero no, a mí No, pero esa no es cara... el tipo de No es tío tu que me va hombre, bien. no es tu hombre. No, es mi hombre, no. No, Ya. no puede, la gente me dice, que no es foto. Para mí no es fotogénico. Bueno, realmente no. Lo que A pasa ver, es que, realmente claro, guapo no es, guapo pero no es. para mí tiene mucho flow. Claro, Es a mí él. también. Bueno, hay Sí. mucha gente que luego ves en las fotos, o sea, yo, las fotos dices, mira qué bien sale a Carmen, y luego me ves en persona y dices, pues no es tan mona. No, hay gente no, no, fotogénica. no. Yo te pero veo igual tú- que en las No, fotos. no, hay es gente muy que es natural. fotogénica. pero Hay es gente que verdad- sale mejor en la sí, foto. No hay gente sí. no fotogénica, pero sí que hay gente que es fotogénica. Que gana con las fotos. Que gana Sí. con las Hay fotos. gente que gana en las A todos fotos. nos ha pasado. Sí, hay Eso alguna sí puede modelo ser. que dices tú, Dios mío, es que en foto... A mí me pasa Sí. con Laura Ponte, que Laura Ponte a mí en las fotos se parece un animal Mm. brutal y luego, claro, Sí, pierde muchísimo. No, no la luego conozco. hablando se ve no hasta la, no la fea. conozco, pero no, hombre, fea no. Sí, puede ser. No, es atractiva. Pero, A ver, es atractiva, pero Laura no. Ponte, a mí sus fotos me alucinan. Sí, sí. Mucho más antes, porque ahora, bueno, ya está mayor. Como... Nos pasaba con Esther Cañadas, ¿no? Ah, bueno. Que es como Ay. muy too much. Sí, demasiado. Sí, demasiado para Sí. mí. Pero bueno, tiene su belleza. Y Ah, sí, sí. Tiene- Y una cara guapa de hombre, por ejemplo, Cortajarena. Hombre, Hombre, esa es me parece que perfecta. tiene una cara Indiscutible. Eso a mí es- me gusta el Jude Law de hace Oh, 20 oh, años. y a mí. También. El de Enemigo a las puertas. Me vale el de Oh, ahora también. El de ahora ¿eh? no. A El de mí- Emilio Tucci no me gusta. A mí, No, a mí el de ahora tampoco, A mí el es de que antes. ese hombre me gusta mucho. A mí siempre me gustó este, sí. Sí. Buah. A mí me Este gustan me los gusta Peaky siempre, Blinders. sí. Me gusta Ah, Cillian sí, Murphy. hombre, a mí también. Bueno, por Lo favor, tengo como, sí. guau. Sí, tiene Es una que- cara súper diferente, Hombre, ¿verdad? Es que es peculiar su Es que físico. es Sí, porque atractivo. es atractivo, y porque no guapo, guapo. ¿Y cómo no es fuma? guapo, ¿Cómo no es guapo. fuma? ¿Cómo camina? cuelga ese ¿Cómo cigarro y camina? dices tú, ¿what? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¿Cómo mata? Qué pena, como cómo mata, todo. qué pena en la peli, o sea, qué pena No vamos la a peli. decir, no vamos a pero decir. que No no, vamos a era decir. mejor la serie, pero Sí, ay, Pero sí. le dio ahí sí. una penica. A mí también. Sí, a mí porque no también. salen casi ninguno, sale solo él. Además y la tengo dos reciente más. que la acabo de ver. Y Yo también. Yo no la vi. Eché de menos a mucha gente. claro. Tenemos que decir que Hay que ir vean a Birmingham. Clanes. Está bien. Ah, sí, Oh, me encantó muy la bien. segunda parte. Está muy rodada bien. en la playa de Oza, en la recta Está- donde yo aparco Sí, ahí para ir al en barco. muchos sitios de De en el Coruña, Gadis del en todas Burgo. partes. Sí. Qué bueno, hay que Sí. verla, sí. El Gadis del Burgo, en un El montón Gadis. de sitios de Coruña. Ah, el Gadis salen. del Burgo, es Sí, verdad. sí, Yo un decía, montón. este es el Gadis del Es el Burgo. Gadis Qué que- fuerte. el Gadis del Pero Burgo. Bueno, y mira, ahí enfrente de Tabacalera, o sea, en Tabacalera, en la calle de enfrente de la Estrella Galicia, que están Sí. las oficinas de no sé qué, También. pues allí es como la comisaría de Clanes, que todos los años nos cortan allí el tráfico cuando graban. Ah, ¿y os acordáis de aquella peli de serie que salía en Novariz, que era o sea, también es de Netflix, creo, que era una profesora que va a un pueblo Sí, y Sí. Cedeira. Cedeira, pero la No, tía estaba era de Coruña. Era Es- Nayarit. No, No, espera. Novariz, pero que era Era el como- desorden- Desorden, Novariz. el desorden que deja. El desorden que dejas. de Eso Inma está rodado Cuesta. en Coruña muchísimo. Muchísimo en Coruña Muchísimo. y luego Y molaba un montón. Inma porque- Cuestas, que es... Es que es monísima y muy buena actriz. Y buena, muy sí. buena Sí, actriz. sí, Esa sí, chica es, Dios Confirmo, mío. confirmo. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, A sí, ver, venga, claro, no por tenemos favor. mucho tiempo. Vale. pero sigue, hasta sigue. que Pablo nos dé el ok y seguimos hablando. Vale. Pero no queda mucho, también te lo digo. ¿Mirar a cámara o a otro lado? A otro lado. Me gustan más las fotos mirando a otro lado. De hecho, me gustan más las fotos que hago cuando la gente no se da cuenta.
Vale. Yo creo que es la manera de que la gente salga bien. Sí, es verdad. No creas, saber que te ¿eh? están echando una foto. Depende, pero por ejemplo, cuando hacía fotos de bodas, las fotos más bonitas que yo tenía eran las fotos de cuando esperaban a la novia, esa gente que está hablando, fumando, riendo, Vida abrazándose. normal. Claro. La normal. naturalidad. Sí, claro. la naturalidad es lo más naturalidad. bonito, yo creo, ¿no? Sí, Mm. es verdad. Eso es lo que nos mata, Sandrita. Cuando nos Ya. van a hacer, es que, a ver, Sandri, cuando repetimos la foto 5 veces ya no hay naturalidad. quinta no sale bien. Naturalidad. Bueno, hay que resetar un poco y ya está. Y volvemos. Venga, sigue. Un sitio de Coruña donde te harías la foto perfecta. Cualquier entorno de Punta Herminia. Torre de Hércules, Caracola, eso es súper bonito. Y además me trae muy buenos recuerdos. Siempre lo digo, la Torre de Hércules es como mi abuela, me ha visto crecer. Verá a todas las generaciones futuras crecer, espero, si la cuidan. Y bueno, porque es claro, eso es otra cosa. Ya. Pero bueno, sí, la Torre de Hércules, cualquier sitio de la Torre de Hércules, cualquier parte, roca, piedra, Sí. eso es precioso. Sí, es verdad. Vale, termino. Última, la última. última. Venga. Sí, tranqui. Un fotógrafo o fotógrafa que admires. Uf. Me gusta mucho uno ahora no me sale el nombre. Chris. Bueno, es un fotógrafo americano que hace fotografía de viajes que se llama Chris Evans. Me sale el nombre. Ahora Chris no me Evans sale. es un Me actor. sale, no, me sale el nombre de Chris Evans, pero bueno, es un Chris Burkhardt, concho. Ah. Chris Burkhardt es un tío que tiene un estudio en California. Fui a su estudio con el coso de a ver si lo encontraba y no estaba. Y ahora se ha ido a vivir a Islandia. Y hace unas fotos de Islandia, de volcanes, de naturaleza de Estados Unidos que, bueno, pues me encantaría poder parecerme un 1% a lo que hace él. Y él es famoso, le hizo la portada de discos a Justin Bieber, o sea, es un tío súper famoso en Ahí lo Estados voy a Unidos. tener que... Chris sí, Burkhardt, y sí. encima Luego lo es- bicheamos, y es muy guapo. Y encima es Es muy guapo. guapo, Sí, bueno. madre. Eso la tiene todo. Encima es guapo. Joa, yo te Bueno, llegamos al final. Oh, the winner take it all. Hombre, sí. Oh. Canción para despedir el programa. Muchas gracias por venir, Carmen. guay. Y Gracias que a sepas vosotras. que esta es tu Gracias, casa, ven cuando Carmen. quieras. Por favor. Y nos cuentas Quiero cosas volver. y charlamos, que nos quedaron Cuando muchas quieras. cosas. Nos quedaron Sí, me muchas encantaría cosas en volver. el tintero. o sea Genial. que- Qué guay, Sois me pasó geniales. muy igual. Igual, Carmen. Sigan todos esta cuenta, por favor. I don't want Pues nos vamos con ABBA. Venga. about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.